Mis hermanos, un feliz sábado. Estoy muy contento de estar aquí esta mañana por primera vez. Algunos que no me han visto por algún tiempo, porque yo me fui a trabajar en Bonaire por 3 años. Sí, por eso algunos que yo pastoreaba en la iglesia hispana no me vio más. Así que el año pasado, en mayo, yo fui elegido presidente y me trajeron de Bonaire otra vez a casa, a Curazao. Así que estoy muy contento de estar aquí esta mañana y ver una congregación muy hermosa. Te felicito por su iglesia, hermano César. Gracias a Dios que la obra de Dios está creciendo poco a poco, pero seguro. El Señor siempre quiere que nosotros continuemos, que continuaremos creciendo, expandiendo el reino de Dios. Esta mañana queremos dar a cada uno de ustedes un tema de motivación. Porque sabe ustedes que estamos viviendo en un tiempo que cualquier cosa nos puede desanimar. Hay tantas cosas que están pasando en nuestras vidas diarias, en el mundo, alrededor de nosotros, que algunos de los cristianos han desanimado. Pero esta mañana vamos a ver cómo el apóstol Pablo en su tiempo, cómo él motivaba, exhortaba a los hermanos. Porque no solamente en nuestro tiempo hay muchos que están desanimándose, sino también en aquel tiempo. Pero entonces vamos esta mañana a tomar un poco de tiempo para ver en la epístola a los hebreos, cómo este epístola, cómo habla al pueblo de Dios de aquel tiempo, y nosotros lo podemos aplicar a nosotros hoy, porque la palabra de Dios puede ser utilizada, puede ser aplicada en todo tiempo, porque es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vivo, la palabra de Dios siempre queda actual y contesta todas nuestras preocupaciones. Así que yo quiero ver con ustedes esta mañana cómo el apóstol exhortaba a los miembros en su tiempo. Ese libro de Hebreos fue escrito a los judíos de orígenes, los cristianos de orígenes judíos. Ese libro o epístola de Hebreos a los cristianos de orígenes hebreos. Primeramente, déjame contar una ilustración. Alguien ha contado una vez que había dos presos que decidieron huir de la prisión, de la cárcel, ¿no? Pero la leyenda cuenta, o la ilustración nos cuenta, que ellos no sabían que había como 100 muros para saltar y después huir. No sabían.
decidieron, vamos a comenzar. Pensaron que era 1, 2, 3. Y hicieron todo su esfuerzo para subir ese muro tan alto y saltar como 3, 4 metros abajo. Corriendo un poquito, otro muro. Subiendo con mucho esfuerzo. Saltaron otro 4 metros abajo. Así pasaron 10, 20. Y uno de ellos se cansaron y dije, mira, yo estoy muy cansado. Deja eso. Vamos a regresar. Estoy muy cansado. Yo no puedo más. Pero el otro le dijo, no, quizás faltamos solamente uno. Vamos. Bueno. Y subió el otro muro. Y se saltó. Era de noche. Otro. Llegaron a 50. Llegaron a 60. Y el otro dijo, no, ahora sí estoy tan cansado, yo no voy de aquí. Voy a regresar. El otro le dijo, no, está loco. Regresar. Volando otra vez, saltando otra vez, 60. Jamás. Vamos a continuar. Y se continuaron saltando. Y llegaron a 99. Cuando iban a saltar el 99, el otro que siempre estaba bien animado para animar el otro, él dijo, yo también me cansé. Así que tú tienes razón, mejor vamos, regresemos otra vez. Y decidieron regresar otra vez. Porque yo no sé cuánto muro más hay delante. Así que vámonos. ¿Sabe, hermanos? Eso pasa hoy y en todo tiempo con muchos. Y han pasado, eso ha sucedido también en el tiempo del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cuando Elías estaba bien cansado y se huyó al desierto. Y dijo a Dios, Señor, yo no quiero vivir más. No quiero vivir más, Señor. Basta. Yo no quiero trabajar más. Estoy cansado. Déjame morir. La historia de Elías. No quiero más. Pero Elías no sabía que él faltaba solamente un paso para entrar en el reino de los cielos. Él no sabía. Y cuando Dios le continuó animando a Elías, mira, levántate y váyase a Betel. Y anima a los hijos de los profetas ahí. Y cuando él fue allá, Dios le dijo, mira, va a Jericó. Y él se fue allá a animar a otros allá. Y después Dios le dijo, mira, va al Jordán. Y él caminó hacia la Jordán con Eliseo. Y ahí hizo un milagro para que el río se divide. Y cruzaron. Y cuando se cruzaron, Dios dijo a Elías, te voy a llevar al cielo ahora. Y de allí subió Elías al cielo. Y Eliseo le vio subiendo al cielo. Fíjate si Elías había quedado en el desierto diciendo, yo no me voy a mover más de aquí. No me voy a mover más de aquí. Estoy cansado y ya no quiero más. Elías lo había perdido el cielo.
faltaba un paso. Y él continuó hasta que el Señor le tomó al cielo. Y en estos momentos Elías está gozando de los privilegios que está en el cielo. Alabado sea Dios. Así que este epístola a los hebreos nos va a dar alguna lección esta mañana. Mira conmigo. Vamos a ver. Si usted tiene tiempo, usted debe leer toda esa epístola, todo, de 1 hasta el capítulo último. Y ustedes van a ver cuántas veces, en cuántos capítulos el apóstol está exhortando, alientándose a la multitud, a la congregación. Cuántas veces el apóstol está animando a los hermanos a continuar perseverando. Todo el libro. Y eso nos sirve hoy también como cristianos a perseverar. Vamos a ver en el capítulo 2. Voy a leer algunos versículos esta mañana. Y ustedes me siguen esta mañana. Para que usted pueda comprobar cómo el apóstol está hablando a los cristianos de aquel tiempo y nosotros a los cristianos de hoy. Capítulo 2, el versículo 3, el apóstol dice así a los hermanos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo podemos escaparnos a nosotros o descuidamos una salvación tan grande? Él empieza en el principio de ese epístola diciendo: hermanos, es una gran salvación que tenemos por delante. No podemos negligir o descuidar esa gran salvación que tenemos por delante. Y cuando vemos capítulo 3, el versículo 12. Capítulo 3, el versículo 12, 13 y 14. Él dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin nuestra confianza del principio. Hasta que retengamos firme hasta el fin, y no a la mitad del camino, nuestra confianza del principio. Capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 6. Capítulo 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla, hablando muy fuerte a los hermanos. Es imposible, si alguien ha aceptado, ha gustado, ha experienciado el poder de Dios en su vida cristiana y después no quiere seguir más adelante, el apóstol les dice que es imposible que esa persona otra vez puede ser renovados. Ahora, no entiende mal aquí, porque parece que alguien que era un cristiano y se fue al mundo no puede regresar más. Eso no es verdad. Aquí está en un contexto de si alguien rechaza la voz del Espíritu Santo que le está hablando para regresar, rechazando esa voz, rechazando, esa persona, no hay más salvación para esa persona. Porque el Espíritu Santo es el último que Cristo Jesús nos envió para convencer a nosotros del pecado, para convencer a nosotros del juicio venidero, de justicia. Entonces, si el Espíritu Santo ya no nos puede convencer más del pecado, de que estamos en el error, entonces ya no hay remedio para esa persona volver acá. El apóstol continúa con los hermanos. El capítulo 6, versículo 12. A fin de que nos hagáis, déjame leer desde el versículo 11 o 10, mejor 10, así que usted lo puede entender mejor, de 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de las esperanzas, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Y cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Mete aquí también a Abraham, que Abraham también tenía una promesa delante de él para alcanzar. Pero vamos a continuar para ver que todo el libro está animando, exhortando a los hermanos cristianos. Capítulo 10. Llegamos al texto de meditación. Capítulo 10. El apóstol habla a los hermanos en el versículo 32 en adelante. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
Antes de continuar, quiero dar a usted aquí el trasfondo por qué el apóstol está hablando así con estos hermanos. La historia nos muestra que estos hermanos, al aceptar a Jesús, cuando ellos aceptaron a Jesús, tenían mucho ánimo. Como todos nosotros, el tiempo que fuimos bautizados. Ellos tenían mucho ánimo, ellos estaban dispuestos a hacer todo para la gloria de su Dios. Ellos estaban dispuestos a sufrir persecuciones, sufrir tribulaciones. Se han quitado sus terrenos, sus propiedades de ellos, y ellos no se preocuparon. Estaban dispuestos a entregar todo. Pero llegó un momento que ellos comenzaron a desanimar. Y cuando el apóstol Pablo enteró de eso, él escribió ese libro. Eso a los hermanos, por eso él está hablando así, animando a ellos. Entonces en el versículo 35, llegamos al texto de meditación de esta mañana. Él continúa diciendo a ellos: no perdáis pues vuestra confianza, rogando a los hermanos. No perdáis pues vuestra confianza. ¿Qué? Una gran recompensa. Como cristianos, ellos vinieron a ser cada día más firme en su confianza, en su fe con Dios. Pero ahora su fe sus fe están debilitándose. Y algunos querían retroceder, ¿no? Sí, algunos de ellos. Entonces el apóstol les dijo aquí: no perdáis pues vuestra confianza. No es momento para echar atrás. No es tiempo. Ustedes tienen una confianza en Dios. No perdáis esa confianza. Sigue adelante, porque tiene una gran recompensa en un futuro cercano. Y él continúa diciendo a ellos: pues os es necesaria la paciencia. Oye, ¿sabe? Cuando llegamos a la palabra paciencia, siempre yo he dicho que yo he escuchado esa palabra paciencia muchas veces, o mayormente a los que entran en matrimonio. Paciencia. Tenga paciencia, paciencia. Pero ¿sabe que los cristianos también deben desarrollar paciencia en esta vida cristiana? El apóstol dice aquí: pues os es necesaria la paciencia. Ahora, la paciencia significa, la paciencia es perseverancia, persistencia y acción a pesar del cansancio y el desánimo, y a pesar de los obstáculos que pueden venir en el camino. A pesar de todo lo que puede venir en el camino, uno sigue perseverando, manteniendo su confianza en Dios. Eso significa paciencia, perseverancia, persistencia. No perdáis vuestras confianza, pues os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, algunos dicen, algunos no saben que hay una voluntad de Dios a la cual debemos mantenernos, obedecer antes de heredar la vida eterna. Algunos parecen que quieren hacer lo que le parece bien, a su manera, como ellos quieren,
y al final quieren heredar la vida eterna. Pero hay una voluntad de Dios que todos nosotros debemos cumplir antes de heredar esa gran recompensa. Hay una voluntad de Dios que cumplir. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Después de hacer la voluntad de Dios, queridos hermanos, el apóstol Pablo está diciendo a ellos, después que ustedes hagan la voluntad de Dios, ustedes van a recibir la promesa. Igual que nosotros hoy. Después que nosotros hagamos la voluntad de Dios, cuando Cristo venga, vamos a recibir la gran promesa. Y el apóstol Pablo continúa diciendo a ellos, porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Sabe que estos versículos ayudaron en el tiempo de 1844, cuando Jesús no regresó, cuando Jesús no volvió según ellos esperaban, el gran chasco? Muchos de ellos no querían seguir más. Muchos cristianos, o algunos aparentes cristianos, pero muchos de ellos decidieron no continuar más adorando a Dios y se volvieron al mundo. Pero quedó un grupito allí estudiando la Biblia, buscando, escudriñando qué ha sucedido, qué pasó, por qué Jesús no vino. Un grupito, pero estaban bien desanimados. Ellos estaban bien desanimados. Entonces ellos encontraron con estos versículos de 35 abajo. Encontraron con esos versículos porque para ellos Jesús tardó en venir. Y cuando ellos recibieron esos versículos de no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, muchos de allí se alegraron y se recobraron ánimo para seguir adelante. Y sabe usted que también en nuestro tiempo hoy, yo tenía una cifra estadística de cuántos en estos 15 años atrás han aceptado a Cristo como su Salvador. Una cifra de más o menos de 15 millones personas que han aceptado el Evangelio, que dejaron de caminar con Jesús otra vez. Una estadística en la iglesia de nosotros. Decidieron no caminar más. 15 millones. Eso nos pasa como en el tiempo de 1844. Y por eso este tema esta mañana. Sabe, yo he pasado con este tema en mínimo como 12 iglesias desde que yo fui presidente hasta ahora. Y siempre al final, cuando estamos a la puerta, 1 o 2 o 3 hermanos me dice, gracias por este mensaje, porque yo estaba a punto. Y eso estaba dando vuelta en mi cabeza, pero gracias por este mensaje. En este tiempo el enemigo, dice Elena G. White, en estos tiempos, Elena White nos dice, vio que ya estamos en el tiempo del zarandeo.
Satanás está trabajando con todo su poder para arrebatar las almas de las manos de Cristo y inducirlos a pisotear el Hijo de Dios. Satanás está haciendo todo lo posible para desanimar a todos los que están sirviendo a Cristo Jesús. Todo su trabajo él está haciendo. Un esfuerzo enorme él está haciendo. Pero gracias a estos versículos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, continúa, versículo 30, vivirá, ¿por qué? Por la fe. Y continúa diciendo, pero si retrocede, no agradará a mí, a mi alma. Y sabe, en el pasado, en el Antiguo Testamento, usted reconoce al profeta Balaam. Dios ha elegido a ese hombre para ser profeta. Dios. En aquel tiempo, ningún hombre podía elegir a uno para ser profeta. Solamente Dios podía elegir a alguien para ser su profeta. Y Dios eligió a Balaam para ser su profeta. Y Balaam estaba sirviendo a Dios bien, muy bien, haciendo la voluntad de Dios. Pero llegó a un momento dado que Balaam decidió no servir a Dios como Dios quería. Y Balaam cayó atrás. Otro, en el Nuevo Testamento, Judas estaba sirviendo a Jesús, aunque por interés personal. Pero Judas también estaba caminando con los 12, con los otros 11, con Jesús, haciendo milagro, predicando. Y él parecía más ferviente con los demás. Pero al final Judas también cayó. El joven rico llegó a Jesús. Él pensaba que él era un buen cristiano. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la vida eterna? Y cuando Jesús le dijo lo que él debería hacer, él se echó atrás. Aquí la Biblia nos dice, pero si retroceden, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alabado sea Dios. El apóstol hablando a esos hermanos, pero eso aplica a nosotros también hoy. Nosotros no somos los que van a echar atrás. Podemos tener la ilustración que hemos tenido hace un momento de Elías. Por un momento Elías, un cristiano fiel, un hombre, un profeta fervoroso, un profeta de fe, pero ese hombre mismo cayó atrás y no quería seguir más, se desanimó. Pero alabado sea Dios, el Señor le alentó y el hombre continuó y heredó vida eterna. Tenemos a Job, también, que pasó por tantas pruebas, tantas dificultades, tantas enfermedades. Él no sabía qué estaba pasando con él. Perdió a todas sus propiedades, sus bienes, todo. Un cristiano fiel, justo, íntegro, perdió todo. Y finalmente su esposa también le dijo: maldice a Dios y muere.
Echa para atrás, deja a ese Dios. Pero alabado sea Dios, ese hombre sí no quería retroceder. No quería. Él dijo: Dios ha dado, Dios ha quitado. Su nombre sea bendito. Y él continuó delante. Tenemos el último, Pedro. También llegó un momento que él negó a Jesús. Casi el espíritu de profecía nos dice que cometió apostasía de negar a Jesús. Pero gracias a Dios, por el amor de Dios, Cristo Jesús le animó y le dio a Pedro otra oportunidad para seguir adelante. Y el hombre continuó siguiendo, y él fue el primero que predicó un mensaje en Pentecostés, ganando a 3,000 almas para la honra y gloria de Dios. Continuó. Así que puede suceder que un cristiano que era muy fiel también puede desanimar. Puede suceder. Pero debemos, queridos hermanos, pedir a Dios en oración: oh Señor, si un día yo me desanimo, ayúdame a levantar y a seguir adelante, porque yo no quiero perder la gran recompensa. No quiero. Cuando el apóstol terminó de hablar así en el versículo 39, allí en el capítulo 11 de Hebreo, el apóstol comienza a mencionar todos los hombres y mujeres que vivieron por la fe, por medio de la fe. Así que no nos toca hoy solamente a vivir por medio de fe, sino ellos también tenían que vivir por medio de la fe. Y él menciona ahí todos los hombres: Abel, Moisés, Abraham, todos los hombres, que ellos también tenían que vivir por la fe, esperando lo que ellos no están mirando con su vista, sino mirando por fe lo que van a conseguir. Y en el capítulo 12, el versículo 1, él dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allí lo que él dice: y por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, son los del capítulo 11. Esos nube de testigos son todos los que vivieron por medio de fe de capítulo 11. Ellos están alrededor de nosotros. Ellos son el testimonio de que por medio de fe ellos vencieron mirando a su jefe guiador, Cristo Jesús. Y nosotros hoy también, queridos hermanos, el Señor quiere que nosotros continuaremos perseverando, no perdiendo la confianza en nuestro Dios. No desanimar, seguir adelante, porque nos espera una gran recompensa en el reino de los cielos. Y finalmente, voy a salir de Hebreo para terminar con el versículo de Romano capítulo 8, el versículo 35 hasta 39, donde usted ve que el mismo apóstol sigue en esa misma dirección. Romanos, el capítulo 8, el versículo 35 a 39. Romanos capítulo 8, el versículo 35 a 39 nos dice:
¿quién nos separa del amor de Cristo? ¿O qué puede separarnos? ¿Qué cosa? ¿O quién nos puede separar del amor de Cristo? Entonces, él sigue diciendo, tribulación. Tú tienes tanta tribulación que eso te puede separar de Cristo Jesús. Y continúa. Angustia. Alguien tiene tanta angustia, tanto angustia, que puede decir, "No, yo me echo atrás, yo no sigo, tengo mucha angustia". Persecución. Usted puede ser perseguido tantos que usted puede decir, yo no voy a seguir a Jesús. O hambre, no tengo de comer y nadie me da de comer, así que mejor deja la iglesia porque tengo mucho hambre y nadie me da de comer. Usted puede abandonar por Jesús por hambre, por falta de hambre. Desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A pesar de tribulación, a pesar de persecución, a pesar de hambre, a pesar de desnudez, de peligro, de espada, a pesar de todo, somos más que vencedor en Cristo Jesús. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada no puede venir en su camino, nada puede venir en su vida cristiano para que usted dice, yo no voy a continuar. Queridos hermanos, la palabra de Dios, Jesús nos dice en Mateo 24, versículo 13, el que persevera hasta el fin será salvo. Así que esta tarde queremos que el Señor nos siga bendiciendo con ánimo nuevo cada día. Cada día, porque el enemigo está poniendo muchas cosas, trae muchas cosas en nuestra vida como cristiano. Y puede ser cualquier problema entre hermanos. Cualquier dificultad, cualquier mal entendimiento entre hermanos, ya yo no voy a la iglesia más. Todo eso puede parecer. Pero no perdáis vuestra confianza en Jesús. Sigue adelante a pesar de todo, aclarando las diferencias de opiniones, pero no pierde tu salvación por cosas que no sirven. No pierdes tu salvación. Sigue adelante, hermanos. Sigue adelante y el Señor nos va a salvar eternamente pronto cuando Él venga. ¿Cuántos de nosotros esta tarde quiere decir, Señor, yo he sentido desanimado alguna vez? Y quizás a veces yo he pensado en echar atrás. Pero hoy, por tu gracia, por tu misericordia y por tu fortaleza, ayúdame a seguir a pesar de todo lo que puede venir hasta que yo alcance la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros? Que Dios nos bendice esta tarde.
Sí. ¿Cuánto le damos gracias a Dios y al hermano William por este hermoso mensaje? Ahora, para finalizar, vamos a cantar el himno 401. Eterna roca es mi Jesús, refugio de la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, oh Dios, por tu santa palabra. Ahora que salimos de aquí, de tu lugar, vamos a nuestros hogares, dirígenos y permite, oh Dios, que podamos compartir tu mensaje con otros para que también ellos puedan tener la esperanza que hoy tenemos nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.